Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más, un miércoles, ¿verdad?, de oración, pero también tenemos estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Estamos dando clases completamente gratis de seminario, así que usted venga a esta institución o si no puede venir, véanos a través de las redes sociales. Tenemos carpetas ya con muchos temas teológicos muy importantes de la sana doctrina, donde no nos contradecimos, donde usted puede estudiar diligentemente la palabra. Hoy vamos a darle gracias a Dios, por esta oportunidad. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias porque puedo exponer tu palabra de gloria y puedo enseñarla, Padre. Dame luz, entendimiento, para que no sean palabras mías, para que podamos enseñar esta carta teológica doctrinal para tu iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, estamos en nuestras sesiones de Corintios, ya tenemos todo, 1 Corintios en una carpeta. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales y también si usted no está viendo este programa, le recomendamos que usted vea 2 Corintios también, capítulo 6, capítulo 5, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 1, para que usted aprenda diligentemente y siga la continuidad de esta carta teológica doctrinal, 100% doctrinal para la iglesia, ¿verdad? Y este tema se llama, este capítulo se llama Los resultados de la primera carta. Muchos le cambiaron ya en la Reina Valera 60, en la Nueva Versión Internacional, le pusieron los frutos de la primera carta, pero no son frutos, son resultados, porque fruto es algo que tú produces y resultado es algo cuando Dios hace cuando Él transforma divinamente, ¿verdad? Porque muchos le llaman fruto a todo, pero no, frutos dignos de arrepentimiento y el fruto del Espíritu es muy diferente a un resultado de la primera carta. ¿Por qué? Porque tú estás enseñando doctrina, estás enseñando con las sanas palabras, estás enseñando lo que es para la iglesia. Cuando tú enseñas lo que es para la iglesia, hay un resultado. Entonces vamos a ver qué es el resultado de la primera carta, porque esta iglesia era la más carnal, con muchos problemas. ¿Se acuerdan? En 1 Corintios vimos que había una competencia, ¿verdad?, dentro de la iglesia de eso, y también había desorden, ¿verdad? Competencias de dones espirituales, a ver quién tenía más dones espirituales, a ver quién hablaba más lenguas. Que el Espíritu Santo redacta un capítulo entero acerca de las lenguas, el capítulo 14 de 1 Corintios 14, por el problema que se presentó. También se presentó otro problema de que un miembro de la iglesia se metió con la mujer de su padre, ¿verdad? Y fue expulsado de la iglesia en 1 Corintios 5 del 1 al 8, ese caso que vemos que ellos deciden expulsarlo de la iglesia y Pablo dice pues que su cuerpo sea expuesto a Satanás, pero su alma sea salva, porque no pierde la salvación. Pero vemos más adelante en 2 Corintios capítulo 2, del 6 al 8, que esta persona realmente el Espíritu Santo estaba en él y se arrepiente y regresa a la iglesia, pero ya muchos no lo ven con los mismos ojos, empiezan a criticar a los corintios, empiezan a murmurar, y Pablo les dice, ¿se acuerdan que ya lo vimos, que lo reciban con amor, porque pues el que hizo la obra fue Dios, en transformarlo, ¿verdad? Es muy importante en 2 Corintios 6, del 6 al 8. Entonces, 1 Corintios 5, del 1 al 8, está relacionado con 2 Corintios 2, del 6 al 8. No tenemos todo el tiempo para leer eso porque ya lo estudiamos en las otras cartas, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que tenemos que amarnos los unos a los otros. Si Dios nos perdonó también y vemos una persona que realmente cambió radicalmente, pues tú la debes de aceptar y amar, ¿verdad? Pero tú no eres ningún juez ni nadie para juzgarlo o juzgarla. La Biblia dice que nosotros tenemos que juzgar en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que con la palabra de Dios, la iglesia puede juzgar. Si tú estás en una iglesia que te han dicho que no puedes tú juzgar, estás en una iglesia religiosa. Porque la Biblia enseña que nosotros podemos juzgar con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque estamos haciéndole un favor a esas personas para que conozcan lo correcto. Vamos a ver algunas citas, ¿verdad? Primero Hebreos capítulo 13, la última
carta que el apóstol Pablo hizo para añadirla a los hebreos, ¿va? Había hecho 12 capítulos para las 12 tribus y después les dice a Timoteo que traiga esos papiros para que él complete esa carta escribiendo el capítulo 13, ¿verdad? Y dice el capítulo 13:1, permanezca el amor hermanable, permanezca el amor hermanable. No dice fraternal porque no estamos en una fraternidad. Que permanezca ese amor, ¿verdad? Sobre todas las cosas hermanables. Es algo muy importante en este estudio porque el resultado de la primera carta es ese amor hermanable que los corintios tienen. Vamos a ver Filipenses 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes en humildad de mente, humildad de mente, humildad de mente. Mucha gente no conoce qué es humildad de mente, cree que la humildad está por fuera, cree que la humildad es tu manera de ser. No, cuando dice en Santiago, Dios da gracia a los humildes, quiere decir que de humildad de tu mente, que tú crees todo lo que dice el Señor. Tú estás en disposición y Él es tu Señor y todo lo que diga el Señor lo aceptas y no tienes una duda al respecto. Eso se llama humildad de mente. Estimando los unos a los otros por más excelentes, ¿verdad? En algunas Biblias como la Valera pusieron superiores, pero no superiores, ¿verdad? Más excelentes que a sí mismos, no mirando cada uno lo suyo, versículo 4, propio, sino cada cual también de los otros, ¿verdad? Tenemos que ver los unos por los otros. Dice la Biblia que cuando alguien se duele en la iglesia, tú te dueles con él. Si alguien se goza, tú te gozas. No sé, el hermano me dijo, no, pues yo me compré un Homer y tú en vez de alegrarte y regocijarte, te da envidia y dices, yo me voy a comprar otro. Entonces, no es un amor hermanable, ¿verdad? Si alguien se goza, nos gozamos. Si alguien se duele, se duele. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo. Entonces, si yo te pregunto a ti, si tú te pegas en tu dedo con un martillazo, estás haciendo un Porsche, un deck, entonces no le atinaste al clavo y te pegas en el dedo, ¿te va a doler nada más el puro dedo o te va a doler todo? Te va a doler hasta el alma. ¿Por qué? Porque eres un cuerpo. No puedes decir, no, pues no. Cuando tú comes algo que te agrada, una malteada o un pastel o torta o cake de chocolate, ¿verdad? Te estás comiéndolos, te estás gozando, todo tu cuerpo se goza, ¿verdad? Porque eso es todo el cuerpo, ¿verdad? Así es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Debemos de estar unidos los unos a los otros, ¿verdad? Acuérdense que en la primera carta de los Corintios, Pablo manda a Timoteo. En la segunda carta, Pablo manda ¿a quién? A Tito, ¿verdad? Porque lo vamos a ver a través de esta carta, ¿verdad? Otro de los alumnos que el apóstol Pablo enseñó, ¿verdad? En la primera carta manda a Tito, el segundo manda a Tito, ¿verdad? Eso debemos de saberlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensaron los corintios en la primera carta? Que Pablo es un regañón, ¿verdad? Que no es muy amigable, que está amargado, que él es muy exigente, que nada más porque él es apóstol le dice todas esas cosas, desde el celo ministerial, que los dones, que las lenguas, que los puso en su lugar en la primera carta, ¿verdad? Pero cuando amas a alguien, con mucha atención, le hablas verdad. Cuando tú amas a alguien, le hablas verdad. Si tú no le hablas verdad a tus seres queridos, a tu esposa, a tus padres, entonces tú realmente no los amas. Tú crees que dice, no le digas porque lo vas a lastimar, no. Tú realmente no los amas. Y más si es la verdad bíblica, tú tienes que amar la verdad bíblica y hablar la verdad bíblica, aunque no les guste a muchos. Por eso dice que es como una espada en Hebreos 4:12, una espada de dos filos, que llega hasta los tuétanos de los huesos y que te sales todo ensangrentado, todo punzado. Si un buen predicador usa la espada del Espíritu para predicar, todos van a salir heridos
de ese servicio. Y otros van a sanar porque van a reconocer su pecado, van a decir, sí, estoy mal, vamos a hacerlo bien, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque son así eso. Si usted no sabe la palabra predicar, apúntelo, anótelo, apréndelo. Predicar, ¿sabe lo que significa? Empujar la espada. Empujar la espada. Entonces, yo me pregunto, hoy en día, yo he oído muchas predicaciones en internet y en muchos lados, yo no veo ningún empujar en ninguna espada, ni una varita tan siquiera. Entonces, es muy importante que tú sepas que el predicar la buena palabra de Dios trae consecuencias buenas, ¿verdad? Como ministro, Pablo quiere que los corintios y todas las iglesias hagan lo correcto. Eso es lo más importante. Porque al final de este capítulo, ¿verdad? Es un capítulo solo con 16 versículos. En el último versículo dice que a pesar de todos tiene confianza en ellos. A pesar de todo, a pesar de todas sus fechorías, cómo se habían portado, que era la iglesia más carnal, que le daban vuelo a la hilacha, que a la hora de la cena del Señor hasta la víbora de la mar. ¿Por qué? Porque rompieron el orden. Unos se emborrachaban, otros se empujaban, no dejaban de comer a los otros, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la confianza se la ganaron los corintios, ¿por qué? Porque fue un resultado de la segunda carta. ¿Por qué? ¿Por qué se ganaron la confianza los corintios? Porque escucharon. Escucharon. No es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es hacer caso. ¿Sí sabían eso? Etimológicamente el oír y escuchar no es lo mismo. Escuchar es poner atención lo que estás oyendo. Poner atención lo que estás oyendo. ¿Verdad? Se dieron cuenta del error teológico que ellos tenían. Se dieron cuenta que no se trata de competencia de dones. Se dieron cuenta que hay lenguas falsas. Se dieron cuenta de muchas cosas. Se dieron cuenta que estaban faltando a la cena del Señor. Se dieron cuenta que hicieron decisiones erróneas. Se dieron cuenta, lo aceptaron. Y una persona cuando lo acepta es porque es una nueva criatura. Porque una persona que es una vieja criatura, aquí pusimos a vieja criatura y nueva criatura, ¿verdad? Dos personajes aquí en la pizarra para hacer este estudio didáctico. El que acepta es una nueva criatura, porque sí estoy mal. Sí estoy mal, porque aquí la Biblia dice, aquí si yo trazo bien las escrituras y estudio, aquí la Biblia dice. Entonces yo le creo a Dios, entonces acepta lo que está diciendo, ¿ah? No les pusimos su nariz, ¿va? Vamos a ponerle su nariz a estos muñequitos, ¿verdad? Entonces es muy importante que tú tengas esa confianza, no confianza en el predicador, no confianza en el que te está enseñando en este video, no, confianza en Dios, lo que dicen las escrituras. Eso es lo más importante, ¿verdad? Aceptar lo que escuchas. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas, estás aceptando el consejo de ¿quién? De Dios. De nadie más, el consejo de Dios, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, esta reconciliación, se dieron cuenta que los corintios que no estaban en una sana doctrina, que tenían muchos errores, que le habían metido muchas cosas, que le habían judaizado, le habían metido muchas cosas a la iglesia, como el día de hoy, que no reconocen. Entonces, vamos a empezar a leer este capítulo, ¿va? ¿Ya están listos? ¿Por qué tengo que dar la introducción? Porque el tema se trata del resultado de la primera carta, y si tú no estás viendo a través de las redes sociales o tú no has estudiado de Corintios del 1 al 7, no sabes de lo que estamos hablando. Entonces vamos a ver capítulo 7, 1. Dice, teniendo por nosotros estas promesas, amados míos, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, dice la original, de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es muy importante que aprendamos. ¿Qué dice promesa, va? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa de Dios? La promesa de Dios es la nueva criatura. Esa es la promesa de Dios. Parcialmente ya tenemos la nueva criatura, ¿va? Porque
esta persona, aquí el convertido, como el inconverso, tiene un cuerpo, ¿verdad? Tiene un alma, y cuando es una nueva criatura, tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí no tiene nada, ¿verdad? Lo vamos a poner de rojo, no tiene nada. La vieja criatura aquí está vacía, o vamos a ponerle vacía. Vacía, pero no necesariamente de espíritu. Vacía de Dios, ¿verdad? Porque se pueden meter ahí muchos espíritus. Se pueden meter hasta una legión de espíritus en ese hueco que la vieja criatura tiene. Pero la nueva criatura, cuando es sellado, nada se puede meter, ¿verdad? Está sellada, entonces está protegida por Dios. Entonces, esa es la promesa, dice, teniendo pues nosotros estas promesas. ¿Por qué dice estas con ese? Porque son 3 promesas. Para el cuerpo, para el alma y para el espíritu, ¿verdad? La promesa 1, Efesios 1:13, vamos a leerla, Efesios 1:13, dice, en el cual esperáis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el cual también desde Cristo fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada por alabanza de su gloria. La posición comprada, la posición adquirida, lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está hablando en el primer versículo que tenemos que quitar toda inmundicia de la carne y del espíritu, de la carne y del espíritu, de la carne y del espíritu, porque el espíritu ya nos fue dado. Entonces, nosotros tenemos que quitar inmundicia al espíritu. ¿Cómo? No pecando, llenándonos del espíritu, alimentando el espíritu. Entonces, esas son las 3 promesas. Primero es Efesios 1:13, Él nos da el Espíritu, ¿va? Vamos a ver 2 de Corintios 5, ¿verdad? Ahí nos vamos unas páginas para atrás. 2 de Corintios 5, del 1 al 4 dice, porque sabemos que nuestra casa terrestre es este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, porque también gemimos deseando ardientemente que seamos revestidos de aquella habitación que es el cielo, ¿verdad? Y podemos seguir leyendo, pero la habitación del cielo, ¿cuál es la siguiente promesa? El cuerpo, porque un día vamos a tener un cuerpo glorioso, ¿se fija? Y la mente, ¿va? Dice Filipenses 1:6, ¿va? Persuadidos de esto, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Y la más importante dice Romanos 12:2, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 12:2, que dice que no nos conformemos a este siglo, ¿verdad? Sino nos renovemos nuestra mente, dice Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que probáis cuál sea la voluntad agradable y perfecta del Señor. Ok, vamos a ver aquí en la pizarra. La nueva criatura un día va a tener un cuerpo glorioso, ya tiene el espíritu, el cuerpo y el espíritu son de Dios, pero también le pertenecen, y su alma la va limpiando poco a poco, porque Dios les está dando ese querer como el hacer. Pasa a ser un siervo y tiene sed y hambre y brama por la verdad, brama por la verdad, no brama nada más por leer las escrituras, sino por la verdad, ¿verdad? Y nueva criatura, su mente va a ser transformada a la mente de Cristo, ¿va? Quizás la nueva criatura cuando vive en la tierra, ¿va? Pues no estudió mucho la palabra de Dios, no sabía leer ni escribir, pero lo poco que le enseñaban, lo poco que creía, lo propio que escuchó, lo creyó de todo corazón y lo hacía. Entonces, cuando esta nueva criatura parta en el rapto o muera, en su camino hacia el cielo, su mente va a ser renovada a la mente de Cristo. Entonces, esas son esas 3 promesas, ¿se fija? ¿Por qué esas 3 promesas son muy importantes? Porque esas 3 promesas te dan la vida eterna. Nada más, esas 3 promesas te dan la vida eterna, te da una vida juntamente con Dios y estás tú agarrado con Dios. Dice, limpiémonos de toda inmundicia, ¿verdad? Habla, por ejemplo, en Gálatas, ¿va? Vemos los deseos de la carne, ¿verdad? Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, dice del versículo
19 al 21, manifiestas son, empero, las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, de eso nos tenemos que limpiar, ¿va? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a esas, las cuales os denuncio, que como también he denunciado, que las tales cosas no heredarán en el reino de Dios, no heredarán en el reino de Dios. No dice en el reino del cielo, en el reino de Dios. O sea que cuando tú vayas al cielo, si tú no pudiste limpiarte de todas tus impurezas, no vas a recibir ninguna corona, ningún premio, ningún galardón. No quiere decir, muchos ven este versículo y piensan que se pierde la salvación. No, la salvación no se pierde. Hay una seguridad eterna porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, te compró. Entonces, está lidiando contigo, ¿verdad? Y dice en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Ya estuvimos viendo la última predicación que Él te va a disciplinar, Número 1, ¿cómo te disciplina Dios? Con la palabra, ¿verdad? Con la palabra. Dios te habla a través de la palabra, ¿verdad? Dios te habla a través de la palabra, te dice, tú estás fornicando. Entonces, un buen dirigente espiritual, un buen hermano, un buen papá, una buena mamá le dice a su hijo, mira, estás fornicando. No, que fue un desliz, no. La Biblia lo llama fornicando. Estás haciendo el pecado de sodomita. Aquí está en la Biblia, te lo voy a enseñar. Siempre tienes que hablar con la Biblia para que sea respaldado, porque Dios es lo que está diciendo. Por ejemplo, usted ve una mujer que llega a la iglesia sola y quiere que su marido venga a la iglesia y usted le dice, mira, en 1 de Pedro dice que tú te lo tienes que ganar sin palabras, sino con tus acciones, con tu manera de vivir. Entonces te lo tienes que enseñar, como dice la Biblia. Esa es la palabra que tiene autoridad. Entonces, la palabra, ¿va? El verdadero cristiano es reprendido por la palabra. Número 2, si no entiende, dice que azote, ¿verdad? Y castigo, ¿va? Le quitan ciertas cosas y, ¿cómo se llama? Dios, y no las hace. Y número 3, si ya el cristiano, que es un verdadero hijo de Dios, que es comprado con la sangre de Cristo, no escucha el consejo de Dios, no escucha los azotes de Dios, el castigo, pues te lleva al cielo. Porque no le sirves aquí. Porque ya cuando te suba al cielo, pues, ¿qué crees que cuando te mueras, te va a renovar tu mente? Entonces vas a llegar allá como San Martín de Clarksville. Vas a llegar limpio. Por eso Dios así trabaja, ¿va? Porque hay una seguridad. ¿Cómo nos debemos de limpiar? Salmo 119:9 con agua, ¿va? Salmo 119:9, va el Salmo de David. Nos dice cómo limpiarnos. 119:9 nos dice la palabra de Dios. Déjenme encontrarlo, ya lo tengo. 119:9. 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿verdad? Por eso se llama la agua viva. Agua viva. ¿Por qué? Porque el agua viva es la única que te puede limpiar. Pero no toda la Biblia te puede limpiar, tiene que ser agua viva. ¿Cuál es el agua viva? Yo te pregunto a ti que no estás viendo a través de las redes sociales. ¿Un agua estancada? Bájenle poquito. ¿Una agua estancada? No. Un agua viva es un agua como río que corre, ¿va? Entonces, es muy importante que tú sepas eso. Entonces, un agua viva es un río que corre, ¿correcto? Entonces, un río que corre, ¿qué tiene? Un camino. Tú tienes que, para estar en la Biblia, tienes que tener un agua viva, un camino correcto, porque si no, no estás en el agua viva. Estás estancado, estás en un lago, estás en una agua que está mala y te puede enfermar. Es muy importante que lo aprendas, ¿verdad? Entonces ya vimos eso, ¿verdad? Que el agua viva. Entonces, ¿qué diferencia hay de la vieja criatura y la nueva criatura? O aquí también podemos poner el religioso.
Porque el religioso cree que está salvo cuando no está salvo, ¿va? Entonces, ¿cuál es la diferencia del religioso, la nueva criatura o la vieja criatura? Que los dos son pecadores. Los dos son pecadores. ¿Sabía eso? Los dos son pecadores. Dice la Biblia que no hay ni uno bueno. Todos somos pecadores. La Biblia lo establece, Romanos capítulo 2. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Pero ¿cuál es la diferencia de la vieja criatura, la nueva criatura y el religioso? ¿Cuál es la diferencia de los tres? La vieja criatura es pecador, el religioso es pecador y la nueva criatura no tiene el pecado enseñoreado, pero le falla a Dios y peca. ¿Cuál es la diferencia? Que los pecados de la nueva criatura son perdonados y se va a ir al cielo. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia, pero muchos no lo saben, ¿verdad? Muchos no lo saben, ¿verdad? Entonces, la diferencia ahora entre la nueva criatura, la vieja criatura y el religioso es otra. Cuando peca la nueva criatura, no puede estar en paz. No puede estar en paz. Cuando hace algo malo, la nueva criatura, el espíritu le redarguye, se siente mal, ya ni quiere comer, le pasa algo interiormente, que dice, el pecado como que lo asquea y no quiere, y quiere, él trata y lucha y pelea contra la carne y quiere cambiar. El religioso y la vieja criatura no, ellos pueden pecar y están como la fresca lechuga. O pueden pecar y se escudan o se justifican. No, pues yo dije esta mentira por esto, yo le pegué a mi esposa por lo otro, etcétera, etcétera. Pero la nueva criatura, cuando comete un error, le redarguye el espíritu que tiene dentro de la persona, ¿va? También en 1 Pedro 1.15, vamos a leer, 1 Pedro 1.15 nos dice, sed santos como yo soy santo, ¿va? Dice, mas aquel que nos ha llamado es santo, semejante también vosotros es santos en toda manera de vivir, en toda manera de vivir, en toda manera de vivir. No dice nada más cuando estés en la iglesia, cuando vayas a la escuelita bíblica, cuando vayas a la oración, no, dice que en toda, ¿qué? Manera de vivir, ¿verdad? Toda manera de vivir. Porque escrito está, sed santos 16, porque yo soy santos, ¿va? Santos, ¿qué es? Apartando. ¿Qué nos vamos a apartar? Nosotros nos vamos a tratar de limpiar, llenar de la palabra, apartarnos de las malas amistades, apartarnos de lo que nos causa daño. ¿Por qué cree que Dios quiere que nosotros nos apartemos para tener una vida abundante? Como dice Juan 10:10, una vida abundante. ¿Qué es una vida abundante? Que tú tengas un pleno gozo, una plena paz, que vivas bien, que comas bien, que duermas bien, que Dios tenga el control de ti, ¿verdad? El control de ti. Es muy importante, ¿ah? Y segunda de Pedro 3:11, ¿verdad? Vamos a leerla, segunda de Pedro 3:11. Nos dice, segunda de Pedro 3:11, déjenme ver. Segunda de Pedro 3:11 nos dice, pues como todas las cosas han de ser desechas, tales nos conviene que sea santa y piadosa tu manera de vivir. Entonces tenemos que tener santa y piadosa manera de vivir, santa y piadosa manera de vivir, santa y piadosa. ¿Qué es santa y piadosa? Vamos a ponerlo aquí. Santa y piadosa. Ok, santa es que nosotros nos apartemos, ¿va? Nos apartemos para el Señor, sabemos que Él nos compró, sabemos que Él nos dio el cuerpo y el espíritu, pero también nos pertenece porque esa es la posesión adquirida. Primera de Corintios capítulo 6, los últimos dos versículos, 18 y 19, nos dice que el espíritu es de Él, pero también es de nosotros porque estamos unidos en un cuerpo y Él es la cabeza. Es el misterio número 3 para la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, ya estamos unidos eternamente con Dios. Entonces, una manera santa es que tú te mantengas fuera de las obras de la carne. ¿Y qué es piadosa? Piadosa quiere decir, ¿qué quiere decir piadosa? O piedad, para que te la aprendas. ¿Qué significa piadosa? Cercanía a Dios, cercano a Dios. O sea, que tú te congregues, que tú leas la palabra, que tú estés las cosas de Dios. Eso significa piedad o piadosa. Por eso está mal dicho en español. Mucha gente tiende a decir
ten piedad de mí. No, eso es una tontería, porque teológicamente piedad es tener cercanía con Dios. Un hombre piadoso, piedad quiere decir cercano a Dios, que tú eres un santo de Dios, que tú eres parte del cuerpo de Cristo, que tú te congregas, que tú tienes el sello del Espíritu Santo. Eso significa. Entonces, dice eso, ¿verdad? Que tengamos esa santa manera, esa manera de vivir, piadosa y santa, ¿verdad? Seguimos adelante en Corintios, ¿verdad? Limpiarnos de toda inmundicia, dice, en santidad y temor a Dios, ¿verdad? En santidad y temor a Dios. ¿Cómo viene ese temor? Únicamente con la sabiduría de Dios. Únicamente con la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Proverbios 1:7? ¿Qué dice Proverbios 1:7? El temor del Señor es el principio del conocimiento. Si no tienes tu temor, no tienes conocimiento. Si no tienes conocimiento, no tienes temor. ¿Cómo tú vas a temer algo que no desconoces? ¿Verdad? No, Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. O sea, el insensato, la vieja criatura o el religioso desprecia la instrucción. ¿Cuántos religiosos usted no conoce que desprecian la instrucción? Que usted le dice, no, la sana doctrina es esta, no, las cosas no son así, no, tú no puedes danzar en la iglesia, no, tú no puedes hacer diezmos, no, entonces no desprecian la instrucción. ¿Por qué? Porque no tienen temor. Si tuvieran temor, tuvieran conocimiento. Si tuvieran temor, tuvieran conocimiento. El principio del temor, el principio de la sabiduría es el conocimiento, es el temor al Señor, ¿verdad? Nos dice en el Proverbios 1:7, ¿verdad? Eso es muy importante, ese es el primer versículo de los 16, pero después ya nos podemos ir más rápido. Segundo, dice 2 Corintios 7:2, admitimos a nadie y jurado, nadie hemos corrompido, a nadie hemos defraudado. Fíjese bien, Pablo dice, todos mis consejos, todas las cartas que le mandé, nunca les he mentido, nunca los he defraudado, nunca les he engañado, nunca los he injuriado, nunca los he... ¿Qué es injuriado? Injuriado es que tú acusaste mal. Jurado es que tú acusaste mal a la persona. Nunca lo he hecho. Dice el 3, no para condenarlo lo digo, ¿va? Porque si él lo reprendió la carta, lo refutó con la carta, que estaban saliéndose de la sana doctrina, mandó a Timoteo a poner las cosas en orden. Entonces, él no está condenando a nadie, lo digo, ya que he dicho antes que estéis en nuestros corazones para morir y vivir con nosotros. Entonces, Pablo aquí se refiere que hay algunos que son salvos, hay algunos que no son salvos y les gustaría que todos murieran para que vivan juntos, porque cuando tú estás en Cristo Jesús y aceptas el Evangelio, ¿verdad? 1 Corintios 15, del 1 al 4, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras. Entonces dice la Biblia que tú has muerto juntamente con Cristo, y dice en Efesios 2:6, apúntala, dice que tu espíritu ya está sentado en lugares celestiales, ya está sentado en lugares celestiales. Entonces ya te redimió, ya tu espíritu ya ha sido salvo. Si tú no sabes, tu espíritu ya ha sido salvo, tu alma ya ha sido salvo, entonces vas a esperar el día de la redención, el día de Cristo, para que Dios te transforme tu cuerpo en un cuerpo glorioso y colorín colorado, chichín, la eternidad ha empezado. ¿Se fija cómo trabaja Dios? Entonces es muy importante, ¿verdad? Y dice, no para condenarnos, sino para vivir y morir con nosotros juntos. 4, mucho denuedo, ¿verdad? No dice franquicia o que es franco. Tengo para con vosotros, mucha gloria tengo de vosotros. ¿Qué es denuedo? En inglés es volti. Volti quiere decir que él habla lo que es enteramente.
¿verdad? Un verdadero pastor, un verdadero ministro de Dios habla enteramente, no a medias, ¿verdad? No, un verdadero ministro no dice, pues yo creo esto, yo creo el otro, pero no sé. No, Voltri quiere decir enteramente el concepto de Dios, enteramente. Que alguien llegue y te pregunte, pastor, y si hago esto, lo otro, y si me quiero casar con este, y tú rápidamente le das una respuesta bíblica de Dios. No te dices, ay, mañana vienes y hablamos. No. O haz una cita. No. En mi oficina. No. Tú le respondes, como dice la Biblia, muy rápidamente. ¿Y qué me dices de los diezmos? Te digo lo de los diezmos. ¿Qué me dices de esto? Te lo digo. ¿Qué me dices del otro? Te lo digo. Ahora mismo, eso es hablar volti o con denuedo. Tengo para vosotros mucha gloria. ¿Por qué tiene mucha gloria Pablo? Porque sabe que las palabras que el Espíritu Santo está transmitiendo a través de él y poniéndolas en la carta para que los corintios entiendan y tengan un resultado bueno para Dios porque están escuchando el consejo de Dios. Eso le da mucha gloria a Pablo porque la gloria es para Dios. Porque Pablo está unido juntamente con ¿quién? Con Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿va? Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, ¿va? Porque el versículo que sigue dice que nos va a platicar, ya nos platicó en 1 Corintios que estuvo en Macedonia y que le fue como en feria en Macedonia, que lo trataron mal y que tuvo que huir muchas veces y no podía regresar de un lugar a otro, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo pasó de todo, ¿verdad? Naufragios, latigazos, hasta el tercer cielo fue a visitar un día. Entonces vemos que dice, mucho de nuevo tengo, estoy lleno de consuelo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué dice nuestras tribulaciones? Porque la iglesia de Corintios la incluye él, porque él es parte del cuerpo de Cristo. Pero aquí no, fíjese cómo Pablo aquí, siendo el apóstol, él no dice, mis tribulaciones, mi testimonio en Macedonia. No, dice nuestras tribulaciones, porque ustedes son parte del cuerpo de Cristo y mi tribulación también es suya, mi consuelo también es mío, mi gozo también es suyo. ¿Se fija cómo habla el apóstol Pablo? Dice 5, porque cuando vinimos a Macedonia, ¿qué es Macedonia? Apúntalo, es Grecia. Cuando habla Macedonia, habla de Grecia. Dice muchos de nuevo, ¿va? Porque cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne. Ningún reposo tuvo nuestra carne. Cuando Pablo dice que ningún reposo tuvo nuestra carne, imagínense cómo andaba el apóstol Pablo. De arriba para abajo, ¿va? Y dice, antes por todos lados fuimos atribulados. De afuera había combates, de dentro temores, ¿va? Porque hay temor también en el mundo, ¿va? No solamente existe el temor de Dios, que lo querían matar, lo querían apedrear, lo querían poner en la cárcel, lo pusieron con Silas en la cárcel, ¿se acuerdan Hechos de los Apóstoles? Pasó muchas cosas, ¿va? Lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles cuando estuvo con Silas, cuando ellos empezaron a cantar salmos y oraciones. Seguimos adelante. 6, uno de los versículos más importantes que hay, que dice, mas Dios que consuela los que están abatidos. En muchas Biblias cambiaron y pusieron humildes. ¿Qué tiene que ver la humildad con la abatido? Yo no entiendo el traductor. Es abatidos. ¿Por qué? Porque una oveja cuando está abatida está con las patas para arriba, ¿va? ¿Sí sabes lo que es abatida? Una pequeña oveja que está así, ¿va? Que se cae de panza y tiene los pies así y la oveja está así, y está de cabeza. Está de cabeza, el borrego o la oveja está de cabeza, entonces la sangre se le sube al cerebro. Entonces llega el pastor y el pastor no le puede decir, le da una patada y dice, párate. No, él tiene que voltearla muy delicadamente y sobarle sus piernas para que la sangre le baja, porque si no se muere la oveja, por eso se llama oveja abatida. Si usted no lo sabe, entonces Pablo está diciendo eso, que más Dios consuela a los que están abatidos. ¿Qué es abatido? A punto de morir. A punto de morir. Nos consoló.
con la venida de Tito, ¿va? Porque ellos tenían tribulaciones, estaban en Macedonia, él tenía el Jesús en la boca porque los corintios eran la iglesia super carnal, y entonces ya había mandado ya a Timoteo, pero regresa Tito con buenas noticias, con una carta de ellos, para que él se diera cuenta que las cosas habían cambiado en Corintios, ¿verdad? Y dice, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, mas también con la consolación que fue consolado de vosotros. ¿Por qué? Porque Tito trajo las noticias que los corintios tuvieron un resultado de la primera carta, que empezaron a hacer la cena del Señor correctamente, que ya no había competencia de dones, que ya no había guerrita de lenguas. ¿Se fija? Ya Tito trajo esas noticias, ¿verdad? Ya no se pone ahí el otro con uno y ruca, nada. Ya Tito dice, no, ya saben que no pueden hablar en lenguas uno a la vez, cuanto más dos, y si no hay intérprete, calle, dicen las reglas de la lengua. Entonces, se gozó el apóstol Pablo, dice, me hicieron caso, aceptaron a aquel que se metió con la mujer de su papá, que regresó a la iglesia. El Espíritu Santo es real en ellos, se transformó, se arrepintió, se convirtió. Entonces vemos que está consolados con esa consolación, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro celo. ¿Ah? Los corintios tuvieron que llorar, tuvieron velo, tuvieron lloro. Imagínense cuando les llegó la primera carta a los corintios, a los dirigentes de los corintios, cuando les llegó la primera carta de Pablo, yo creo que se pusieron hasta a llorar. Cuando Pablo ya sabía todo lo que estaban haciendo mal, que en vez de una iglesia tenían un circo romano. Entonces dice, vuestro lloro, vuestro celo, así que me regocijo tanto más. O sea, el apóstol Pablo se regocija tanto más, ¿verdad? Porque aunque os entristecí por la carta, no me arrepiento, aunque me arrepentí porque veo aquella carta, aunque poco tiempo os entristeció. O sea, él sabe que al mandarles esa carta de la regulación de las lenguas, de qué es la caridad, porque no eran nada caridosos, ¿verdad? Porque no es el amor el capítulo 13, es la caridad el capítulo 13, ¿verdad? El problema que se suscitó de la expulsión de este individuo de la iglesia, la cena del Señor que le hacían mal, todo eso, él se entristeció porque van a decir, a lo mejor no me van a hacer caso, a lo mejor van a sentirse mal, a lo mejor digan que yo soy muy exigente, muy malo, pero a la vez dice que también se gozó, aunque fue por poco tiempo, el entristecerse fue bien. Entonces, cuando un predicador predica, ¿va? La sana doctrina, vamos a poner aquí la sana doctrina, y una persona se entristece porque le dicen que les hagan sus trapitos al sol, ¿va? O le cae le queda el saco, como dicen muchos, o le quedó el chaleco, como dicen muchos, el mensaje, era parte para él, así lo vio él o lo que sea, se entristece, pero ese entristecimiento produce arrepentimiento para salvación. ¿Sabía eso? Eso es lo que dice la Biblia. Porque si tú vas a un lugar y te dicen, no, que esto está mal, esto, que el otro, imagínense si tuviéramos una convención de pastores y dijéramos, no, pues los diezmos no existen y el 90% de los pastores lo hacen, ¿cómo no van a salir tristes? Si llegara el apóstol Pablo y les predicara eso, cómo salieran tristes. Pero quizás esa tristeza produzca arrepentimiento, quizás no. Porque el que es de Dios lo va a aceptar, el que no es de Dios no lo va a aceptar. El que tiene el Espíritu Santo lo va a entender, se va a corregir. El que no tiene el Espíritu Santo va a despreciar la instrucción. No hay otra forma de sacarles dinero a estos. Y las cosas son así, ¿verdad? Lo único, escúchalo muy bien y apréndetelo, lo único que puede producir confianza es la sana doctrina. Porque si no te vas a enfermar, ¿verdad? Entonces no se trata de hablar suave, bonito, bien, se
se trata de hablar con denuedo, boldly, como dice en inglés, enteramente con todo el concepto de Dios para que nosotros tengamos el mensaje correcto de Dios. 9. Pero después de la carta hubo un resultado, ¿va? Después de la carta hubo un resultado. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el 9? Ahora me ¿qué? Me gozo. Ahora me gozo porque no haya sido entristecidos, porque haya sido entristecidos para arrepentimiento. El único que puede producir el arrepentimiento es el Espíritu Santo dentro del creyente. Por eso una persona religiosa, un inconverso, una vieja criatura puede decir, yo me arrepiento de hacer algo, yo me arrepiento de hacer lo otro, pero nunca cambia. Entonces, el único que puede hacer cambiar una persona totalmente, 180 grados, radicalmente, es el Espíritu Santo. Entonces dice, me haya entristecido para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos, ¿según quién? Dios. Entonces, cuando tú te entristezcas porque lo que escuchaste de una predicación o leíste tú en la Biblia o tú estudiaste de la Biblia, el que te está entristeciendo es el mismo Dios para producir ese arrepentimiento dentro de ti y tú cambies. Y si tú tienes al Espíritu de Él, vas a cambiar porque te va a redarguir. Es muy importante que aprendas eso. De manera que ninguna pérdida hayáis padecido por nosotros. El apóstol Pablo no les hizo un mal escribiendo en la primera carta, sino les hizo un ¿qué? Bien. Entonces, si tú amas a una persona, si tú quieres a tus seres queridos, habla la verdad bíblica. Quizás les duela, les entristezca, pero si ellos les desprecian la instrucción, serán necios, como dice en el Salmos 10, 119, si no, se van a alinear con Dios. Si no, se van a alinear con Dios. 10, versículo 10, ¿verdad? Ya vamos avanzando. Porque la tristeza que es según Dios obra arrepentimiento ¿para qué? Salvación, para salvación. O sea, tú no te vas a arrepentir y para ser salvo. No quiere decir eso. Yo me arrepiento de mis pecados, Dios, perdóname y soy salvo. No. Dice, porque la tristeza es según Dios obra arrepentimiento. Obra quiere decir un resultado de tu salvación. Una obra, un resultado de tu salvación. Una persona que se arrepiente es porque el Espíritu Santo está obrando. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, es muy importante que tú sepas, porque el Espíritu produce, según Dios, salvación, ¿verdad? El arrepentimiento para salvación, de la cual nadie se arrepiente, de la cual nadie se arrepiente, de la cual nadie se arrepiente. ¿Quién no se arrepiente? El que no tiene a Dios. ¿Se fija? Como el mismo versículo lo explica. De lo cual nadie se arrepiente, mas la tristeza del mundo obra, ¿para qué? Para muerte. Entonces, aquí hay dos tristezas, ¿verdad? Aquí hay otra tristeza. Esta tristeza es, por ejemplo, el creyente aquí en la pizarra es porque él está fallando a Dios, porque tiene un pecado, porque quiere salirse de vivir en unión libre, etcétera, etcétera. Él se siente mal, se entristece. ¿Y cuál es la tristeza del mundo? ¿Sabe cuál es la tristeza del mundo? Que se pone triste la persona, pone su cara así de enojón, como en la pantalla, ¿va? Aquí como en la pizarra pusimos, porque no pagó la casa, porque no pagó esto, porque no pagó el otro. Dice que el principio de todos los males es la moral. Dinero, ¿se fija? O sea, se entristece porque perdió su trabajo. Un verdadero cristiano pierde su trabajo, está feliz porque sabe que Dios le va a dar otro. Porque si un verdadero cristiano se enferma, no se entristece porque sabe que Dios lo va a sacar o Dios lo quiere enfermo, está feliz porque es un verdadero hijo de Dios. Por eso se le llama nueva criatura, porque es diferente a la vieja criatura. Entonces, las mismas tristezas del mundo no son las mismas tristezas de un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante que aprendamos, que la tristeza de Dios produce arrepentimiento, salvación, y la tristeza del mundo produce ¿qué?
separación de Dios, muerte, muerte, obra para muerte. 11, porque he aquí, esto mismo, según Dios, fuisteis entristecido. ¿Qué solicitud ha obrado en vosotros? Más aún defensa, más aún indignación, más aún temor, más aún venamente deseo, más aún celo, más aún vergüenza, en todo lo que habéis mostrado puros en este negocio, dice la Biblia original, no dice asunto. ¿Por qué? Porque son los negocios de Dios. Cuando la tristeza de Dios llega, los negocios de Dios, esos obran para bien, ¿verdad? En defensa, en indignación, en temor, en celo. Pero más aún en venganza, mostrando aún todos puros. ¿Cómo se ve? Bien, ¿verdad? Ahí dije otra palabra, dije otra, pero es aún venganza en todo. Os habéis mostrado puros en este negocio. ¿Va? O sea, el apóstol Pablo, en otras palabras, ¿por qué dice venganza Pablo? No porque los corintios sean vengativos, no, el cristiano sea vengativo, no, porque dicen que fue como tipo de venganza la primera carta. Y dijeron, dice el apóstol, esto vamos a hacerlo bien. Y lo hicieron bien. Sí, se dan cuenta, dice mostrándose puros en este negocio. Nuestra vindicación, como dicen algunas Biblias, venamente deseo, ¿verdad? 12, así que aunque os escribí, no fue por causa de lo que hizo la injuria, ni por la causa de que la padeció la injuria, sino para que fuese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, ahí les aclara que la primera carta a los Corintios no la mandó nada más por el incidente que hubo, que la persona esa se metió con la mujer de su papá. Fue para que vosotros, para que fuese manifiesta la solicitud para Dios, no para otra cosa. 13, por tanto fuimos consolados por vuestra consolación, empero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que fue recreado su espíritu, ¿verdad? Entonces nosotros podemos recrear nuestro espíritu, claro, ¿verdad? Porque ya tenemos el Espíritu Santo recreado, ¿verdad? Recreado. ¿Qué es recreado? Que tiene un gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo se goza el Espíritu Santo? Haciendo lo correcto, haciendo lo bueno y no lo malo, haciendo el bien y no el mal. Entonces el espíritu de Tito vino recreado. ¿Por qué es el espíritu de Tito? ¿Por qué? Porque aquí la vieja criatura no tiene espíritu, la nueva criatura sí tiene espíritu, pero dice en 1 Corintios 6, ¿verdad? Vamos a leerlo, ¿va? 1 Corintios capítulo 6, la posición adquirida, ¿verdad? Como dice en Efesios 1:14. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? O sea, el cuerpo y el espíritu que te dio Dios lo compró con su sangre preciosa, ¿no? Y dice el 20, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestros espíritus, los cuales son de Dios. ¿Ah? Son tuyos, pero no son tuyos, pero también son tuyos. ¿Por qué? Porque esa es la posición adquirida, porque esa es la doctrina de la unión teológicamente, que ya estamos unidos eternamente con Cristo, que Cristo es la cabeza del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa si separas 1 milímetro de tu cabeza? Te mueres. Tú no te puedes separar de Cristo. Entonces, el espíritu y el cuerpo son tuyos, pero también son de Dios, porque ya somos uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Él ya nos compró con su sangre preciosa y un día nos vamos a casar con la iglesia en las bodas del Cordero y vamos a hacer una sola carne con Cristo Jesús. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ya vamos aprendiendo algo, ¿verdad? Y dice, por eso vimos que Tito fue enviado en la segunda carta y Timoteo en la primera carta. Dice 14, que si en algo me he gloriado con él de vosotros, no he sido avergonzado.
No he sido, ¿qué? Avergonzado. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15? ¿Verdad? Estudia con diligencia para presentarte como obrero aprobado que no tiene nada, ¿qué? Entonces el que dice la palabra de Dios correctamente, el que traza bien la palabra de Dios correctamente, no tiene nada de qué avergonzarse, no tiene nada. 2 Timoteo 2:15 es un mandamiento para la iglesia. Estudia con diligencia para presentarte aprobado por Dios como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse. ¿Va? Si tú te pones a refutar a un religioso, a una vieja criatura, no lo haces trizas porque tú tienes la sana doctrina y tienes la espada del Espíritu y la verdad es más fuerte que la mentira. Antes, como tú habíamos dicho vosotros, en verdad, así también nuestra gloria con Tito fue hallada ser verdad. ¿Verdad? Porque si alguien me dice, no, que el hermano fulano de tal, creyó al evangelio, se transformó, gloria a Dios, ¿no? ¿Tú no das gloria? Gloria a Dios. Por cada convertido, real convertido que yo vea, gloria a Dios, ¿verdad? Porque hoy en día no vemos muchos de esos convertidos reales, ¿va? Vemos muchos religiosos el día de hoy, pero cuando yo veo un verdadero convertido, el Espíritu de él da el testimonio de sí mismo y me regocijo porque le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Y dice... esto es verdad, dice 15, y su entrañable afecto, no dice cariño, es más abundante para con vosotros. Tito está muy afectuoso con los corintios por el resultado que ellos tuvieron también. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros y cómo le recibisteis con temor y temblor, con temor y temblor. ¿Cómo recibieron a Tito? Con temor y temblor, ¿ah? Pero no solamente ¿qué es recibir a Tito con temor y temblor? Lo escucharon, se dieron cuenta de su error teológico, se dieron cuenta de las cosas que estaban haciendo mal, tuvieron ese valor, dice en 1 Timoteo, en 1 Timoteo nos dice que 1 Timoteo déjenme ver, que Él nos ha dado un espíritu no un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de amor y de dominio propio. Estoy en primera. Segunda Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7, porque Dios nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si le dieron temor a los corintios cuando llega Tito a ellos y digo, ya me lo mandó el apóstol Pablo aquí para poner las cosas en orden, tuvieron ese temor porque los que tenían el espíritu de Dios tuvieron ese temor. ¿Se fija? Y temblor, ¿qué es temblor? Que lo escucharon, que se dieron cuenta que temblaron cuando él vino. Y dice, así que, 16 y último capítulo, dice, así que me regocijo de que en todo tengo confianza de vosotros. Después de escribir la primera carta, después de decirle todas las cosas que estaba haciendo esta iglesia carnal, el apóstol Pablo dice que se regocija, que tengo confianza en vosotros. ¿Qué es lo único que puede producir la confianza? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. La sana doctrina, ¿verdad? Vamos a ver 2 Corintios capítulo 10, vamos a adelantarnos unas citas. 10 del 9 y 10. 2 Corintios 10, 9 y 10. Dice, al fin que no parezca como aquello que quiero espantar por cartas. ¿Va? El apóstol Pablo les dice, no quiero espantarlos por cartas. 10, porque ellos dicen sus cartas son graves y fuertes, mas la presencia corporal es débil y su palabra es despreciable. Muchos corintios pensaban eso, que las palabras de Pablo eran despreciables, que las palabras de Pablo quería espantarlos, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 11:6, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aunque soy rudo en la palabra,
soy rudo en la palabra, soy rudo en la palabra. Entonces, ¿por qué te dicen y te enseñan en las iglesias nuevas? Háblales con amor. Yo no entiendo. La Biblia en sí que enseña. Háblales duro. Porque si te produces tristeza, produce arrepentimiento y tiene el Espíritu Santo para salvación. Si no, no tiene el Espíritu Santo. Dice, porque aunque soy rudo en la palabra, no empero en el conocimiento, mas en todas las cosas hemos sido eternamente manifestado a vosotros. Porque las palabras que Pablo les dice son eternas, son de Dios. ¿Se fija? Entonces, ¿cómo tienes que hablar de tú a la gente? Dice, no, dice, háblele suavecito, pastor. No. Si tú vas a una predicación, tú tienes que ir con tu armadura para que no te lleves un espadazo. ¿Por qué? Porque la palabra es empujar la espada. Empujar. Más vale que tengas ahí tu escudo de tu fe. Cada vez que el pastor tira un sablazo a usted. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para eso. Para que nosotros nos redarguya, nos penetre. Dice eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. ¿Y qué palabra nos tienen que enseñar? ¿Qué palabra tenemos que predicar? Tito, vamos a ver Tito, ya hablamos de Tito. Tito 1:7, 1:8. Del 7 al 8, dice, porque es menester que los obispos sean irreprensible, mayordomo de Dios, no soberbio, no iracundo, dado al vino, heridor, no codicioso de ganancia deshonesta. Tito fue a darles esas órdenes allá a los corintios, ¿va? Sino esperador, amador, de lo bueno, templado, justo, santo y continente. 9, la más importante, reteniendo firme la palabra fiel, reteniendo firme la palabra fiel, reteniendo firme la palabra fiel, eso es lo más importante. Tú retienes la palabra fiel, la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, entonces tú eres fiel. ¿Cómo ha sido qué? Enseñada. ¿Enseñada por quién? Por tu dirigente espiritual, por el supuesto falso pastor que vino, por el supuesto falso profeta, porque ya no hay pastores ni apóstoles. No, enseñada por Dios. Por eso dejó las Sagradas Escrituras, para que nosotros estudiemos diligentemente y las tracemos y sepamos el mensaje de Dios, para que pueda exhortar, convencer con sana doctrina a los que contradicen. ¿A los que contradicen? Entonces, ¿cómo el hermano Juan Pérez le tiene que hablar al religioso, al inconverso? Rudo. Rudo. ¿Ah? Colosenses, último versículo, ¿verdad? Colosenses, ya vamos de bajada, como dice el hermano. Colosenses 4:6, es un capítulo pequeño donde nos enseña la respuesta de la primera carta, pero nos enseña que hay un verdadero arrepentimiento a los que tienen la promesa, que son una nueva criatura, y de manera que nos dirige Dios. Colosenses 4:6 nos dice, vuestra palabra siempre sea con gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es algo que tú mereces o no mereces, un favor inmerecido. Por eso somos salvos por gracia, porque Jesucristo se colgó de la cruz y nosotros no lo merecíamos. Eso es gracia. Entonces, si tú le hablas algo a alguien, sea porque no se lo merece o si se lo merece, con gracia, sazonada con sal. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir sazonada con sal? Que sea la palabra pura de Dios que está perseverada en sus sagradas escrituras. Que sepáis cómo debes responder a cada uno. Eso es lo más importante. Los corintios empezaron a responder a cada uno. Los corintios empezaron a responder a cada uno. Entonces pongan mucha atención. Aquí en la pizarra, el religioso como la vieja criatura, ¿va? Que desprecia la instrucción, ¿verdad? Dice que el necio desprecia la instrucción. En vez de ser 3 de 3 es 3 de 2. Y aquí la nueva criatura es 3 de 3. Hace un entero, ¿verdad? Y aquí si tú sabes fracciones, 3 de 2 hace .666. El número de la bestia. ¿Se fija? Como el que es de Dios hace lo de Dios, el que no sigue siendo para Dios una bestia. ¿Por qué? Porque no tiene espíritu, no tiene vida, no tiene el lepash, no tiene el aliento de vida que lo hace eterno, que lo une con Dios. Entonces es muy importante que aprendemos hoy muchas cosas, la oveja abatida, cómo los
Corintios tuvieron ese valor, esa valentía de saber escuchar, de saberse limpiar con la agua viva, saber cuál era su promesa, porque muchos, dice Pedro que la promesa no se retarda, un día vamos a ser transformados, un día vamos a ser transformados. Bueno, ya acabamos esos pequeños 16 versículos, gracias por su atención, gracias por vernos en este canal de YouTube, ve las otras enseñanzas en este canal para que tú puedas aprender diligentemente la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por poder exponer 2 Corintios capítulo 7. Son 16 pequeños versículos donde tú nos enseñas el resultado de la primera carta, cómo Pablo, a pesar de todas las cosas que les dijo, que se entristeció, que se gozó, que mandó a Tito, les tiene aún confianza, porque en el cuerpo de Cristo tenemos que confiar los unos a los otros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.